Un abrazo para todos mis queridos estudiantes. Como parte complementaria de la presentación de la clase del jueves, quiero ampliar algunos análisis de esta presentación para que después de mirar los elementos de esta hermenéutica desde una perspectiva pentecostal podamos construir un sermón, podamos publicar como trabajo final de la clase. Entonces entremos a revisar el trabajo de análisis de este pasaje que es Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35. Y a través de una metodología pentecostal y también utilizando el método gramático histórico, entraremos al análisis de ese texto, miraremos las perspectivas desde las cuales podemos aproximarnos a él y generaremos un producto que sería el sermón que vamos a construir. Entonces el plan de trabajo es ver, que es parte de la exégesis. Miraremos el juzgar, que es los puntos de referencia a partir de los cuales miramos lo que está ocurriendo en el pasaje que estamos estudiando a la luz no solamente de la realidad de aquel entonces, sino de la presente. Y también produciremos un texto que sería el actual, que se construye, un sermón, con ayuda de la homilética. Primero veamos el texto bíblico. Hay que hacer indagaciones sobre el libro de Hechos, mirar el texto que vamos a analizar utilizando diferentes traducciones y realizar las exégesis correspondientes. En cuanto al libro de Hechos, es importante destacar que el autor es Lucas, se atribuye a este personaje, quien es de origen gentil, es decir, no es judío, muy cercano al ministerio del apóstol Pablo. El destinatario, Teófilo, este destinatario aparece referido en el Evangelio según San Lucas. Hay también que reconocer o recordar que el texto de hecho forma parte de un solo volumen del cual la primera parte era el Evangelio de Lucas y Hechos que conocemos hoy, pues la segunda parte de ese gran volumen. Entonces la introducción que aparece en Lucas capítulo 1 menciona a un Teófilo, que traducido es el que ama a Dios o el que es amado por Dios. El propósito del libro de Hechos es describir el origen y puesta en marcha de la iglesia primitiva, utilizando como referencia algunos personajes y lugares clave dentro de un género conocido como la historiografía helenística, un género muy popular en aquella época que tenía como finalidad presentar unos hechos, defender unas ideas, entretener, animar, etcétera. La época del libro, refiriéndonos a los sucesos, estos ocurren entre los años 30 al 63. Sin embargo, ampliando ya al momento en que el texto es concluido, la obra, la escritura del libro de Hechos, pudo haber sido terminada hacia el año 63 o posterior, ¿no? Hay quienes afirman que fue hacia el año 70 o inclusive hacia el año 80 después de Cristo. La crítica textual sobre el libro de Hechos dice que la versión más original de este libro se asocia con el texto alejandrino, que es una producción de estilo muy griego, que está presente en fragmentos del siglo III y en manuscritos completos del siglo IV, como es el caso del Códice Sinaítico. En cuanto a la crítica literaria, se acepta generalmente que Hechos formaba un solo volumen con Lucas. El griego utilizado en Lucas y en Hechos es bastante pulido, así como ocurre con la Epístola a los Hebreos, respecto al estilo o a la naturaleza del griego utilizado en el resto del Nuevo Testamento. El autor, para construir el Evangelio de Lucas, utilizó elementos de Marcos y Mateo y ya para lo que es la construcción del libro de Hechos utilizó fuentes propias, lo cual se percibe en la realidad de que el autor se o describe elementos importantes y personajes involucrados en el libro de Hechos y en ocasiones él mismo hace parte de las narrativas. La crítica del género literario de Lucas indica que esta modalidad de escritura propia de Hechos de los Apóstoles corresponde con la historiografía helenística, que era un género literario, ¿no? Recordemos que en la Biblia hay muchos géneros literarios, por ejemplo, en el género evangelio era una manera de presentar un relato con honor de la llegada de un rey. Asimismo encontramos en la Biblia las parábolas, que también es un género,
literario, una modalidad de escritura muy semítica, para la época de Jesús también muy popular. Pues bueno, aquí en este caso el texto de Hechos pertenece al texto, o más bien al estilo de la historiografía helenística. Particularidades de la obra de Lucas: referencias frecuentes a personas excluidas, por ejemplo los niños, las mujeres y los que sufren opresión o enfermedad. Algo también muy particular de este texto de Hechos es la universalidad del mensaje de salvación, o el cual no es solamente dirigido a los judíos, sino también a todas las naciones. Los personajes clave en el libro de Hechos son Pedro y alrededor de él, como veremos, otros tantos personajes. Y en la segunda parte, después del capítulo 15, Pablo o Saulo de Tarso. Y algo muy particular en este libro es la presencia activa del Espíritu Santo en todo el libro. En cuanto a la teología de Hechos, se caracteriza por el anuncio del reino de Dios, el cual inicia en la capital del mundo judío, que es Jerusalén, y culmina en la capital del mundo pagano, la cual es Roma. Es muy interesante entonces ver estas secuencias de expansión del mensaje de salvación. Y desde una perspectiva muy pentecostal que presentamos acá, pues para algunos autores como Stanley Horton, Hechos es llamado el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de la iglesia. Miremos ahora el pasaje y la ubicación de este pasaje en el resto del texto de Hechos. Leamos entonces la versión Reina Valera, que corresponde, tal como hemos visto en nuestros estudios de hermenéutica, a una traducción literal. Y dice el texto: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este es entonces el texto que vamos a analizar. Vamos a irlo, digamos, desplegando por partes, por piezas, por elementos fundamentales, y vamos a irlos viendo uno por uno para extraer grandes enseñanzas. Como habíamos mencionado, entonces vamos a ver el texto de Hechos 9:32 al 43, el cual aparece aquí en esta parte central, y vemos que este texto pertenece a un pasaje más amplio que llamamos los Hechos de Pedro, que está entre el capítulo 9, versículos 32 hasta el 11:18. Este pasaje grande de Hechos de Pedro, que será una mesoestructura, está después de Hechos de Saulo, que está entre el capítulo 9, versículo 1 al 31, y está antes de Hechos de los helenistas, que se encuentra en el libro de Hechos entre el capítulo 11, 19 al 30. Y si uno ve, entonces esta sinopsis del libro de Hechos muestra que los pasajes que estamos mencionando, estas mesoestructuras, pertenecen a estructuras mayores, macroestructuras dentro del libro de Hechos, que sería lo que ocurre en cuanto al movimiento de expansión del Evangelio de Jerusalén a Antioquía. Este pasaje entonces pertenece a esa macroestructura. Y mirando esta construcción amplia que aparece aquí escrita en el cuadro de color amarillo, pues asimismo hay otras macroestructuras en el libro de Hechos, como son la introducción entre el capítulo 1, versículos 1 al 11, el movimiento de Jesús en Jerusalén, entre el capítulo 1, versículo 12 hasta el 5, 42, y aquí el autor, que es Paul Richard, nos dice que los acontecimientos referidos en esta macroestructura, el capítulo 1 al 5, ocurrieron más o menos entre el año 30 al 32, y que los acontecimientos de la tercera macroestructura, que es entre 6.1 hasta el 15.35, pudieron ocurrir entre los años 32 al 48. Y finalmente, después de esta macroestructura, que es de Jerusalén a Antioquía, veremos otra macroestructura, que es prácticamente la segunda parte del libro de Hechos, que Paul Richard llama de Antioquía a Roma, entre el capítulo 15 al capítulo 28. En cuanto a algunos elementos también de tipo cronológico, miramos
otro texto que consultamos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, de Editorial Verbo Divino, producido por el equipo Cayers Evangil, que nos menciona que el acontecimiento que estamos estudiando en nuestro caso, Hechos capítulo 9, versículos 32 al 35, se encuentra entre Pablo, que huye de Damasco, que pudo haber ocurrido, según esa cronología, en el año 39 después de Cristo, y después del pasaje que estamos estudiando, que es la visita de Pedro a Lida, vendría la primera visita de los responsables de la iglesia y Pablo en Antioquía, que se da más o menos entre el año 43. Así que esta pequeña línea, esta línea amarilla, traza un acontecimiento que pues el autor de la escuela Cayers Evangile o los autores no mencionan de manera específica, pero que nos resulta útil por la cronología. Repito, más o menos entre el año 39 y 40 después de Cristo. Nuevamente miremos otra posibilidad de leer nuestro pasaje a la luz de la estructura completa del texto de Hechos y miraremos entonces que este pasaje que estamos estudiando, que está aquí en el recuadro blanco, que sería la visita de Pedro a Lida y a Sarón, que se encuentra entre 9:32 al 35, forma parte de de una mesoestructura o macroestructura que llamamos la primera expansión del Evangelio hacia los gentiles, que construye en este caso Gordon Fee y que para él empieza en 9:32 y va hasta 12:24 del libro de Hechos y que se realiza a cargo del apóstol Pedro y los helenistas, tal como había mencionado en la sinopsis anterior. Esta mesoestructura es una secuencia que comienza en capítulo 1, versículos 1 al 11, que habla de la primera iglesia de Jerusalén. Es seguida por otra mesoestructura que Gordon Fee llama la primera expansión geográfica del Evangelio a cargo de los helenistas hacia los judíos y cuasi judíos. En este caso pues está refiriéndose a los samaritanos y prosélitos, y que se encuentra entre los capítulos 6, versículo 8 hasta el 9:31. Y aquí viene entonces nuestra macroestructura, ¿no?, que habla de la primera expansión a cargo de Pedro y los helenistas. Después de esa macroestructura viene la expansión del Evangelio dentro del mundo gentil a cargo de Pablo, que iría entre el capítulo 12 al capítulo 16. Luego la progresiva expansión del Evangelio dentro del mundo gentil hasta Europa, también realizada por Pablo entre el capítulo 16 al capítulo 19. Y finalmente los sucesos que llevan a Pablo y su mensaje a Roma entre los capítulos 19 y 28 del libro de Hechos. Entonces es muy útil mirar dónde está este pasaje para encuadrarlo en acontecimientos previos y posteriores para saber qué lugar ocupa este pasaje a la luz de lo que podría ser la sinopsis completa del libro. Entonces uno ve esta sinopsis, ve o aprecia una secuencia de movimiento, ¿no?, de expansión geográfica, como Gordon Fee lo llama, y que abarca ciertas porciones del territorio para la época, que inicia en Jerusalén, que es un punto muy pequeño en el mapa, que se va ampliando hacia las regiones alrededor de Jerusalén, en este caso Samaria, Galilea, Judea también, y luego miraremos una expansión todavía más amplia que se da hacia el mundo gentil, y que protagoniza en este caso Pedro y los helenistas. Después de esa expansión sigue otra nueva expansión dentro del mundo gentil, pero ya muy por fuera del territorio de la antigua Palestina. Como veremos, pues al estudiar el libro de Hechos, uno se puede dar cuenta que está hablando desde del Asia Menor, que es una región muy amplia, seguida entonces de Europa, como aparece en esta siguiente macroestructura, finalizando en Roma. De manera que el pasaje de la visita de Pedro a Lida y Sarón conforma uno de los itinerarios de expansión de la iglesia primitiva. Elementos importantes de este texto que acabamos de leer, que es 9:32 al 35 del texto de Hechos. Bueno, miramos personajes del relato. Entonces, obviamente en primer lugar se encuentra Pedro, los creyentes de Lida. A mí creo que se me pasó a escribir todos los habitantes en general, porque no solamente están los creyentes de Lida, sino todos a quienes está visitando Pedro, así que es importante colocarlo aquí. Eneas, que en un momento determinado es el centro del acontecimiento del milagro por parte de Jesucristo, quien se hace presente por la invocación de Pedro.
Y en este sentido también los que han recibido el Evangelio en las regiones no solamente de Lida, sino de Sarón, todo alrededor de Lida, que es una población muy pequeña, sino también una llanura más amplia que Sarón. Lugares descritos entonces, Lida y Sarón, época, aproximadamente, como hemos dicho, año 38-39. Pasajes paralelos en la Biblia pues no existen de una manera estricta, pero miraremos que hay una secuencia muy parecida en otros pasajes de Marcos y del Evangelio de Juan. Los acontecimientos previos a este pasaje, como hemos visto, entonces la predicación de los helenistas en Jerusalén, que se había dado a través de helenistas, se había dicho ya, los helenistas recordemos que eran creyentes hebreos que vivían en la diáspora, en la dispersión, que hablaban lenguaje griego y que practicaban muchas culturas o muchas formas culturales griegas, sin salirse a grandes rasgos de los márgenes de la fe hebrea, ¿no? Estas personas vivían fuera de Jerusalén y defendían una cultura en la que el centro de la fe no era necesariamente el templo, sino sobre todo la sinagoga, y que vivían su vida como hebreos en diferentes lugares del Imperio Romano, no tan alrededor de la ciudad de Jerusalén como ocurría con los creyentes judíos que estaban radicados justamente en esta provincia de Judea y alrededor de la ciudad de Jerusalén. Entonces estos helenistas eran muy importantes en esta fase del libro. De hecho se destaca entonces Esteban, quien fue martirizado, y también Felipe, ¿no? Quien después de este asesinato de Esteban se encarga de llevar el evangelio en regiones como Samaria, después de lo cual vienen los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, para confirmar o para reafirmar el trabajo de Felipe, quien también es llevado a otros lugares de la región de Palestina, como Azoto y Cesarea, tras la conversión de un helenista que va a ser muy conocido, muy importante en la iglesia primitiva dentro del Nuevo Testamento, cuyo nombre es Saulo, y más adelante va a cambiar su nombre a Pablo, ¿no? Pablo de Tarso, quien también pasó por Cesarea, así como lo hizo en este caso Felipe, y más adelante también Pedro. Entonces, esta ciudad de Cesarea es un lugar muy importante en esta sección del texto de Hechos, porque por allí pasan Felipe, Pablo y Pedro respectivamente. Entonces, hay unas situaciones de orden social para la época en que se da la visita de Pedro a Lida, y es que había una tranquilidad en las iglesias de Judea, Galilea y Samaria. El versículo 31 indica una estrecha colaboración entre los cristianos de origen judío y los de origen helenista. Ya hemos mencionado a los de origen judío como Pedro y Juan, pero también a los de origen helenista. Tenemos que remitirnos a Hechos capítulo 6, donde se habla de Esteban, Prócoro, Timón, Felipe, entre otros, y que buscan continuar la predicación del Evangelio, y el más conocido en este momento pues es Felipe por su labor misionera en esta parte del territorio, pero que también es realizada o complementada a través de las figuras de otro helenista llamado Saulo y de un judío galileo llamado Pedro, discípulo de Jesús obviamente. Acontecimientos después del pasaje que estamos estudiando. Pues después del pasaje de 9:32 al 35 de Hechos, vemos que Pedro participa del movimiento del Espíritu Santo llevando el mensaje de Jesús. Eh, Previamente pues se había mencionado la forma en que los helenistas habían hecho lo propio en Jerusalén, en el caso de Esteban, luego el helenista Felipe en Samaria, como hemos mencionado, pero ahora Pedro va a ir a Jope y va a ir a Cesarea, y de allí va a dar cuenta de lo que ocurre con este mensaje de salvación en la misma ciudad de Jerusalén. Así que vemos allí los lugares mencionados que apreciaremos en el mapa dentro de unos momentos. Miraremos entonces en el relato qué es lo más importante, que otros pasajes aparecen en la Biblia que tienen cierta similitud, y como hemos visto entonces los acontecimientos anteriores y posteriores al pasaje que estamos estudiando. En esta Biblia, o en este mapa, perdón, miraremos algunos lugares importantes dentro de las narraciones que se encuentran en los capítulos 8 a 9 y que nos conciernen, porque pues estamos mirando el pasaje de 9:32 al 35, pero tenemos que ver también los acontecimientos desde un contexto mucho más amplio, ¿no? Desde una perspectiva mucho más abarcante. Pues ciudades importantes inicialmente es Jerusalén, donde nace la iglesia primitiva,
donde se dan las primeras predicaciones y conversiones, donde también se sigue persiguiendo a los discípulos de Jesús, y estamos hablando ya del acontecimiento o los acontecimientos que ocurren después de la crucifixión, resurrección, ascensión de Jesús. Allí mismo también se congrega la primera iglesia, compuesta por judíos, por galileos y por helenistas. Y de este último grupo aparecen los famosos 7 diáconos, de los cuales, como hemos mencionado, se destacan Esteban y Felipe. Después de la persecución que se da eh, por parte de los judíos, celosos de la ley, muchos discípulos tienen que salir, sobre todo los helenistas, y uno pues de los que realizan una labor muy interesante pues es Felipe, que tiene que recorrer estas mismas regiones hasta llegar a Cesarea. Después que él realiza su labor misionera, aparece Pedro yendo hacia el lado de Samaria, como reafirmando, como diríamos, confirmando la labor realizada por Felipe, y posteriormente aparecerá también un helenista perseguidor de la iglesia primitiva, quien de una manera sorpresiva se convierte en seguidor, pasa de ser perseguidor a ser seguidor, y se cambia el nombre de Saulo a Pablo de Tarso, como veremos más adelante. Entonces aquí hay varios mapas que vale la pena tener en cuenta. Miremos entonces aquí la región de Samaria, aquí la región de Siria, aquí están las regiones de los filisteos, la Pentápolis filistea, por aquí aparece Galilea, la región sirofenicia, la región de Decápolis, bueno, todas estas regiones que están alrededor de los acontecimientos narrados en nuestros textos de Hechos y bueno, también de los evangelios. Como decía hace un momento, miremos el itinerario de Felipe descrito en el libro de Hechos, y es que Felipe parte de Jerusalén hacia Samaria, es llevado después de realizar su obra misionera para encontrarse con un eunuco etíope, quien se convierte, y luego Felipe es llevado por el Espíritu Santo a las regiones de Azoto y Cesarea. Esto es lo que dice el texto de Hechos capítulo 8. Ya en el capítulo 9 aparece otra figura helenista, no es Felipe, sino Saulo de Tarso, quien parte de Jerusalén, arranca de allí persiguiendo al movimiento de los cristianos, a los helenistas que están huyendo, y camino a Damasco tiene su experiencia de conversión porque se encuentra nada más y nada menos con Jesucristo el resucitado. Aquí estamos hablando de los primeros versículos del capítulo 9. Y vamos entonces a ver que Pablo, después de haberse convertido, va hasta Arabia. Esto tenemos que deducirlo a partir de la lectura de la epístola a los Gálatas. Regresa a Arabia, y como también está siendo amenazado de muerte, los mismos hermanos, los mismos discípulos a quienes perseguía, lo encaminan por Cesarea rumbo a su ciudad de origen, que es Tarso. Esto está referido en el capítulo 9, el versículo 26 en adelante. Pero decíamos hace un momento, ya nos interesa mirar en perspectiva los viajes misioneros de Felipe en comparación con el que nos interesa de fondo, que es el viaje misionero de Pedro. Veíamos acá entonces, ya en otra fuente, que es la Biblia del diario Vivir, cómo Felipe arranca de Jerusalén hasta Samaria, es llevado por el Espíritu Santo, es guiado para predicar al eunuco, como hemos dicho. Luego toma, al parecer, esta ruta que va de Lida, pasando por Sicar hasta Cesarea. Pues bueno, ya en el pasaje que estamos estudiando, que es capítulo 9, versículos 32 al 35, quien hace una ruta muy parecida es Pedro, quien va desde Jerusalén a Samaria, se regresa, toma la ruta por Lida, que es donde ocurre el pasaje que estamos estudiando. Más adelante irá a Jope y es llamado desde allí por Cornelio para que lo visite en Cesarea. Camino a este viaje o a este destino es que tiene la visión que le permite conocer que el Evangelio está siendo llevado no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Hagamos una lectura de este texto, una segunda lectura, basada en la versión Dios habla hoy, que es una traducción ya no literalista como la Reina Valera, sino de equivalencia dinámica. Dice: Pedro, que andaba visitando a los hermanos, fue también a ver a los del pueblo santo que vivían en Lida. Allí encontró a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba en cama, paralítico. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama. Eneas se levantó al momento, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron levantarse y se convirtieron al Señor. Vemos allí entonces otra manera en que se
que se habla del pasaje, ya se habla de un pretérito indefinido que es el andar visitando, y aparece ya un verbo en pretérito perfecto que es encontró, el verbo hallar o encontrar en pretérito perfecto, y se refiere a que mientras se desplazaba hay una irrupción en la acción y es cuando encuentra a Eneas. Y miremos otros detalles, ¿no? Dice que es un hombre que hacía 8 años que estaba en cama paralítico. Pues ya entonces uno empieza a analizar el texto un poco más detalladamente para percibir el drama de este hombre y cómo viene un cambio en su historia a partir de la erupción de Jesucristo a través de Pedro. Y Pedro declara entonces en Eneas, Jesucristo te sana. Después de dar esta declaración, de invocar el nombre de Jesucristo y de expresar que efectivamente el Señor ha realizado esta obra portentosa, le pide a Eneas levantarse y arreglar su cama. Dice el texto que Eneas al momento se levanta y esto sirve de asombro, esto causa asombro en los habitantes de la ciudad de Lida y de toda la región alrededor de Lida que se llama Sarón, quienes lo vieron levantarse y a raíz de este acontecimiento pues hay una conversión y se da origen a una iglesia en esta región de Palestina. Miremos entonces, después de esta segunda lectura, cuál es la importancia de la figura de Pedro. Bueno, Pedro resulta ser nada más y nada menos que la cabeza de los primeros 12 discípulos que siguieron a Jesús y cuya mención se hace con mucha insistencia en los evangelios, sobre todo en Mateo, Marcos y Lucas. Recordemos que allí en este pronunciamiento que hace Jesús en Mateo capítulo 16, habla de que Pedro será como la cabeza, ¿no? Que él recibirá las llaves, por decir algo así, del reino y le da una potestad a Pedro. Pero aquí Pedro no es en sí o sobre sí mismo quien recibe esa potestad, sino que es extensiva a toda la iglesia. Pues porque Pedro es apenas un representante, ¿no? En segundo lugar, ¿cuál es la importancia de la figura de Jesús? Aquí aparece el nombre Jesucristo o Jesús el Cristo, que también quiere decir Jesús el Mesías. Los nombres traducen, Jesús traduce el Señor salva y Mesías significa ungido, ¿no? Entonces el nombre de Jesús tiene un gran significado porque habla de la presencia permanente de Jesús salvando, de Dios salvando a través de Jesús, y este Jesús es nada más y nada menos que el ungido, el rey, quien viene a establecer el reino de Dios en la tierra. Siguiente pregunta, ¿cuál es la importancia de la figura de Eneas? Bueno, Eneas es un hombre paralítico, pues uno puede mirar el drama, un hombre que lleva 8 años postrado en cama, con todas las condiciones fisiológicas, metabólicas, con todo el drama familiar. Es una persona dependiente porque necesita siempre que alguien lo ayude para comer, para hacer sus necesidades, para asearse, para cuidarse de una manera muy básica, pero obviamente un paralítico no puede bastarse por sí mismo y esto conlleva una serie de situaciones muy tristes porque la persona está completamente inactiva, es improductiva, no es funcional para la sociedad donde se encuentra y por tanto es una persona que se convierte en una carga social. Entonces, ¿qué representa cada uno de estos personajes, no? Pedro representa a la cabeza, a la iglesia primitiva, a los 12 que están siendo testigos, tal como Jesús les había pedido, y Pedro pues es el representante. Jesús es el Salvador del mundo, quien había dirigido a Pedro, quien lo había liderado, y después de este trabajo de acompañamiento de sus discípulos, pues muere a manos de los sacerdotes y del emperador romano Poncio Pilatos, pero que el Evangelio muestra que este asesinato, esta muerte que se realiza a través de un acto de justicia romana para impedir un acto de sedición, de sedición, perdón, es una visión que nos da a través de los evangelios un propósito de Dios de salvar a la humanidad. ¿Qué representa Eneas? Eneas representa a una persona que se encuentra postrada, a una persona sin esperanza, a una persona que es una carga, que vive una vida triste y trágica, que se encuentra totalmente inactivo, improductivo. Entonces, el encuentro de estos tres personajes, Pedro, Jesús y Eneas, generará
un acontecimiento maravilloso que estamos refiriendo en este pasaje. ¿Qué importancia tienen los adjetivos todos? Entonces, cuando vemos la palabra panta o panton en el texto de Hechos en griego, vemos ahí la universalidad del mensaje de Dios, que no transmite la salvación solamente a los judíos, sino a todos. Y por otro lado, también los santos, que eran el objetivo de trabajo de hombres como Pedro. Aquí se puede insinuar inclusive que Felipe, que había hecho una labor ya misionera previa, posiblemente había logrado la conversión de personas habitantes de lugares como Jope, como Lida, la región de Sarón, Cesarea, etc. Y que ahora pasa años después o meses después, Pedro reafirmando, confirmando, edificando lo que inició Felipe. Sería una manera de entenderlo también pues a partir de lo que dice el capítulo 8, aunque este texto no nos lo asegura de esa manera tan precisa. Sin embargo, vemos que Pedro está visitando no solamente a toda la población, sino que en especial a los santos, es decir, a los que ya han hecho su profesión de fe por Jesucristo. Hagamos una tercera lectura, utilicemos en este caso la traducción en lenguaje sencillo, que es una traducción que se parece mucho a una equivalencia dinámica, pero que ya parece también una traducción libre, justamente pues porque está menos, digamos, dependiente, menos vinculada al orden estricto del texto en griego, que permite a la vez una mejor comprensión del pasaje, pero por otro lado posiblemente nos haga perder de vista algunos elementos clave del original en griego. Vamos a leer y dice, Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a visitar a los miembros de la iglesia de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Fíjense que aquí hay otras menciones, ¿no? Es decir, entonces que Pedro pasaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús, que es lo que en la versión griega dice agión, que significa santos. En cierta ocasión, dice, pasó a visitar a los miembros de la iglesia de la ciudad de Lida. Fíjense que no se habla de una iglesia realmente en el texto de la Reina Valera, ni siquiera en el texto griego, pero la paráfrasis, que es la que hace la Biblia en lenguaje sencillo, insinúa pues que ya se trata de iglesia. Entonces aquí vemos cómo la versión libre posiblemente nos hace más familiar el texto, pero al mismo tiempo puede ser que se salga un poco del original en griego. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, ¿no? No se habla de un conocer, pero sí que halló a un hombre llamado Eneas. Vuelvo y digo, aquí encontramos una paráfrasis que no necesariamente se afianza bien al literal, pero que nos facilita la comprensión. Y dice que Eneas hacía 8 años estaba enfermo. No habla específicamente de una parálisis, no habla específicamente de la enfermedad, solo se dice que no podía levantarse de su cama. Como veremos, la versión griega sí habla de estar paralizado o paralítico. Entonces vuelvo y digo, la versión del lenguaje sencillo nos hace una ampliación, una mejora en la comprensión, pero empezamos a perder de vista detalles muy precisos que es importante conocer. Pedro le dijo, Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado, levántate y arregla tu cama. Bueno, aquí el texto sí se parece mucho al original en griego, se parece también muchísimo al texto de Reina Valera, e inclusive trae un plus, y es que el nombre de Jesús se menciona no como Jesucristo, sino Jesús el Mesías. Recordemos que Christos en griego es la traducción para la palabra Mesías o Mesías, que significa el ungido. Así que le da un contexto mucho más rico en significado al nombre de Jesús. Y está entonces levántate y arregla tu cama, que sería haz tu cama, ¿no? Y aparece bastante bien traducido acá. Al instante dice, Eneas se levantó, y cuando todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón vieron este milagro, creyeron en el Señor Jesús. Bueno, aquí no se habla entonces específicamente de un milagro, sino que vieron el acontecimiento. Ya lo veremos en el texto en griego, pero es una traducción válida. Es importante a veces tener este tipo de textos para facilitar la lectura, y aquí les doy la muestra de cómo es importante tener una traducción literalista, una traducción de equivalencia dinámica y una traducción libre. Miremos el lenguaje de las acciones, miremos el significado, modo y tiempo de los verbos.
¿Cuáles de esos verbos se pueden alegorizar? De manera que haya implicaciones espirituales, ¿no? Por ejemplo, eso de estar paralizado o paralítico es un verbo que podría alegorizarse, ¿no? En el sentido de quién se puede hablar que está paralítico. De pronto una persona que está en su zona de confort, una persona que no quiere hacer un esfuerzo de hacer algo adicional a lo que hace siempre, que se habitúa a lo mismo. Es una manera de alegorizar el verbo paralítico. Hagamos lo mismo con los personajes. Pedro, por ejemplo, para la dogmática católica representa al Papa, para la dogmática evangélica representa al núcleo de la iglesia judío-cristiana primitiva. Eh, Asimismo, Eneas representa a las personas que se encuentran en un estado de quietud, de estatismo. De pronto Eneas va a representar también a aquellos que no conocen a Cristo, que no han tenido un encuentro personal y que este encuentro va a determinar no solamente un acto de salvación, sino también de sanidad. ¿Quiénes son los santos? ¿No? Ya la traducción del lenguaje sencillo nos permite pensar que los santos son los que se congregan, los que invocan el nombre de Jesús, los que viven en comunidad en la iglesia. ¿Y qué particularidades se ven en el versículo 34 al mirar los nombres propios usados? ¿No? El tema de Jesús el Cristo, el poder que tiene esta declaración, pues es de gran significado para nuestro análisis. Ahora vamos a mirar el texto en griego. Seguimos dándole más insumos a nuestra exégesis. Usted puede colocar este texto en un lector de texto, por ejemplo, en el Google, en el traductor de Google, y es muy interesante ver cómo se puede leer, aunque no con la misma precisión. Voy entonces a proponer una lectura en voz alta de este pasaje. Dice, Egeneto de Petron, dierhomenon dia panton, catelein, kai prostus agiostus, katakoi contas, lidan, eiren de ekei, antropontina, ainean, onomati ek eton octo, katakeimenon epi cravato. Osge paralelímenos, kai eipen auto o Petros, ainea, iatai se Iesu o Christos, anastetei kai estroposon, se auto kai eiteos aneste, kai eido auto pantes, oi cataicountes, lida kai ton saronan, oitines epestresan, epi ton kirion. Bueno, ahí está el texto en griego, ya miraremos algunas de las partículas de los textos significativos. Si uno realmente que ha estudiado hermenéutica y exégesis se pregunta cuál es la mejor versión, pues la mejor versión es esta. Realmente cuando uno sabe leer el griego o conoce de una manera adecuada las estructuras, los significados, los verbos, las secuencias, el orden de las palabras, la gramática, pues se ahorra todo el trabajo de buscarse una muy buena traducción, porque las traducciones buenas, hay unas mejores que otras seguramente, pero pues la mejor es la que uno puede hacer directamente del texto en griego. Así que les animo a estudiar griego. Aquí les sirve de ayuda este texto del cual les he hablado algunas veces, que es el interlineal. Voy a utilizar el interlineal de Francisco de la Cueva para el mismo pasaje que acabo de leer y que nos puede servir porque a la vez que aparece el texto arriba en griego, abajo aparece una traducción muy literal que nos puede servir de guía pues para realizar nuestra traducción. Entonces dice egeneto. Egeneto, veremos, significa sucedió qué, y eso tiene un gran valor desde el punto de vista teológico. ¿Cómo se escribe Petron en griego? Pedro en griego, Petron. Diercomenon, al pasar, día por o hacia. Panton, aquí dice todos, en este caso sería todos los lugares. Cateltein, bajó. Kai también prostus agius, dice que bajó hacia los o también hacia los santos, entonces aquí no aparece iglesia como vemos, sino santos. Muy importante entender eso, pues porque la Biblia de lenguaje sencillo nos habla de iglesia y aquí no aparece la palabra iglesia. Continúo leyendo, dice tus catalcuntas lida, entonces los que vivían en Lida, ¿no? Y así podemos ir mirando cada uno de los textos en griego, perdón, y vamos a mirar, por ejemplo, que dice allí o allí,
dice aquí antropontina, dice a un alguien, a un hombre, a un cierto hombre, será la traducción. Fíjense que ni siquiera la traducción Reina Valera menciona a un cierto hombre, sino que dice a, ya miraremos la traducción Reina Valera para confirmar que no se ajusta. Bueno, nomati le Ainean, que sería Eneas en griego, pero aquí me parecía importante el texto en griego, bueno, octo para hablar de 8, pero aquí está el texto kataikemenon, que nos habla entonces de estar efectivamente paralizado, ¿no? Yacer paralítico. En una colchoneta sería la traducción que nos da aquí Francisco La Cueva. Y aquí se complementa todo. El katakeimenon viene con la palabra paralelímenos, que sería paralítico, ¿no? Aquí yacía paralítico, entonces se ve la conjugación, no se habla de estar enfermo y que no puede levantarse, como lo dice la Reina Valera, perdón, la Biblia en lenguaje sencillo, sino que habla patéticamente o específicamente de estar paralítico. Bueno, entonces aquí aparece la palabra de Jesucristo, que ya vemos que Jesús significa Dios salva y Cristo significa el Mesías, que también a su vez significa el ungido. Vemos la orden, anasteti, levántate. Dice aquí otro son, entonces haz tu cama. Bueno, otras palabras ahí importantes, lida. Bueno, palabras que son significativas, ya hemos mencionado. Aquí la palabra Kyrion, que significa Señor, ¿no? Entonces aquí se menciona de dos o tres maneras a Jesús. Jesús, el Cristo y Señor. Bueno, ese es el texto en griego. Miremos entonces algunos pasajes o algunos textos importantes dentro de ese texto en griego. El primero, egéneto. Si ustedes lo ven, aparece aquí en el texto en griego. Entonces, este egéneto se puede indicar como un pasivo divino, porque se puede traducir como sucedió, se originó, se convirtió, puede traducirse también se dio, porque géneto o géneto, de allí viene la palabra originar, ¿no? Génesis viene de ese verbo. Entonces, cuando un verbo aparece en pasivo, sin un agente que ejecute la acción, muchos intérpretes ya para la época de Jesús, muchos rabinos hablaban del pasivo divino, queriendo decir que estas acciones que aparecen en verbos pasivos son realizadas por Dios. Entonces aquí se le habla pasivo divino. Aquí de alguna manera se puede insinuar que egeneto quiere decir que esto no ocurre por casualidad, sino que al decir aconteció o sucedió o se dio o se sucedió, que no está bien dicho en español, pues quiere decir que quien está detrás de esa acción es el mismo Dios. Sigue luego el verbo dierjomai, que aparece en voz media pasiva de ponente, que habla de una acción inicial de Pedro, que indica estar haciendo una labor de extender, caminar, visitar, recorrer de forma continua. Es una acción que implica que es una acción que se da en el tiempo sin una pausa, sino que es el equivalente al pretérito indefinido en español, ¿no? Así que frente a ese verbo aparece el verbo eiren, que sí se da de manera puntual, ¿no? Entonces quiere decir el griego, mientras Pedro caminaba, halló o encontró. Aquí la traducción en lenguaje sencillo no habla de conoció, sino de halló. Entonces la versión más adecuada pues es la Reina Valera, y con alguna razón también la Dios habla hoy. Me refiero a la fidelidad al texto en griego, y que nos ayudan pues a entender cómo se da un continuo, que es visitar, caminar, y una interrupción de ese verbo continuo, que es hallar. Entonces, que sí se da de manera muy puntual. En contraste, los santos, los que estaban en Lida, para referirse a la acción de ellos, dice, el verbo es katoikuntas, que quiere decir estar estáticos, ¿no? Estar estáticos, estar pasivos. Entonces, bueno, hagamos preguntas. ¿Quiénes son hoy día personas de pronto pasivas? ¿Quiénes somos o quiénes son las personas que están o estamos en nuestra zona de confort, establecidos, cómodos, estáticos, sin una acción permanente más que estar ahí pasivamente? Y cómo irrumpe una persona como Pedro, que
también venía, pero no está estático, sino que venía caminando, venía desplazándose, visitando, recorriendo, y hay un choque de dos realidades, los que están estáticos y aquel que viene realizando una labor. Dice también el sustantivo agius del que hemos hablado, significa consagrados, puros, sagrados o santos. No se habla de iglesia aquí, aquí por eso la Biblia en lenguaje sencillo no es la más precisa para este pasaje, aunque pues posiblemente la paráfrasis tenga algún sentido. Sin embargo hay que tener cuidado porque se habla de los santos, y los santos, como sugerimos en la teología bíblica, pues no son solamente los lugares o las cosas, sino sobre todo las personas que tienen una naturaleza santa por una cualidad moral que es atribuida por Dios. Aparece después la palabra antropontina, que podría decir un hombre cualquiera, un cierto hombre, así que ese texto es para referirse a Eneas, lo cual un cierto hombre, un don nadie, podría inclusive deducirse allí a raíz de la situación que tiene Eneas, pues es una persona postrada que hace de él no una figura célebre, sino una persona que realmente es una carga social y que depende de la sociedad para vivir, ¿no? Esto se hace en contraste con un texto que aparecerá a continuación, que no vamos a analizar en nuestro estudio, que es Dorcas, quien era una persona muy bondadosa, era una persona pródiga. Y bueno, ese contraste que utilizamos aquí accidentalmente entre Eneas y Dorcas nos dice si será que Dios tiene una preferencia por la gente buena, la gente activa, la gente dadivosa, o si mira con compasión y amor a todos, inclusive el que está desvalido, el que está ignorado, el que está en la margen, el que está, diríamos, marginado. Recuerden que habíamos leído que los textos lucanos se caracterizan por fijarse en las personas que están más oprimidas, las personas que tienen menos privilegios sociales, en este caso un paralítico. ¿Qué principio opositor? Es una pregunta muy interesante. A la vida está detrás de la palabra kataikaimenon y la palabra paralelímenos. En este caso es, miremos por ejemplo, estar acostado, sentado o paralítico, debilitado. ¿Sí? Vale la pena analizar porque ahí se habla de dos realidades. ¿Qué tipo de vida es esa de estar sentado paralítico, de yacer paralítico, que es la condición de Eneas? Creo que es una hiperbolización de una realidad. Está diciendo no solamente que yace, que está sentado, sino que adicional está paralítico. O sea, es una doble condición que la gramática nos expresa de una manera muy vivaz, quizás sea una hipérbole, para querer expresar justamente el sufrimiento de este hombre, ¿no? El verbo epo, que es decir, está en tiempo aoristo, que es el equivalente a nuestro pretérito perfecto, eh, cuando Pedro le dice dijo, ¿no? Dijo. El verbo yaomai, que es sanar, está en presente. Me parece fantástico porque aquí en verdad Pedro le dice a Eneas, mira, Jesús te sana. No dice te va a sanar, no dice te ha sanado, no dice te sanó, sino te sana. En este momento hace una acción, una irrupción para el presente que me parece maravillosa y quizás nos enseñe una manera de orar, ¿no? Dios nos sana ahora. Dios interviene ahora, Dios actúa ahora. El verbo anistemi, perdón, que habla de la acción de sanar, dice que está en imperativo auristo, ¿no? Perdón, habla entonces más bien de levantarse, perdón. Y entonces es una acción que se le pide a Eneas, ¿no? Levántate, ¿no? Levántate. Y también otro imperativo, ¿no? Dice otronumi, tiende tu cama, haz tu propia cama, quiere decir ahí en griego, por ti mismo. Ahora, entonces, ¿cómo se dan aquí un verbo como estos que son órdenes, ¿no? Y es una mención que habla de acciones que se dan de forma precipitada, también como el mismo verbo aneste, que habla de una realización de levantarse, se levantó al instante, ¿no? Una cosa es decir, levántate en imperativo, que es la orden, y ya otra cosa es la consecuencia magnífica, que es levantarse de forma precipitada en aquel momento, como se puede ver en griego. Continuemos, el verbo orao significa fijarse, discernir, ver, ¿no? Así que tiene una gran importancia
porque se refiere a los que vieron, a los que contemplaron, a los que discernieron el milagro, la acción, la irrupción de la acción de Jesucristo en la vida de Eneas y de su familia, del pueblo de Lida, etc., y las implicaciones. Aparece también el verbo episterzo, epistrepso, perdón, que habla del verbo volver, convertirse, revertir, ¿no? Que está en tiempo pasado, también de manera puntual, ese que se parece mucho a nuestro pretérito perfecto, y que significa entonces una reacción también del mismo nivel, ¿no? Puntual, instantánea, así como cuando vieron, pues ahí mismo también se convirtieron. Y entonces tiene una connotación de algo que se realiza de forma rápida y puntual. Miremos algunos personajes. Ya hemos mencionado a Pedro, dice que Pedro pues es cabeza de la iglesia, pero aquí con ayuda del diccionario Certeza encontramos algunos elementos más. Dice que es la forma del nombre Petra, que traduciría piedra, y Kepa, que traduciría también en arameo roca. Se dice que Pedro fue apóstol de Jesucristo y uno de los pilares de la iglesia primitiva, como hemos dicho, entonces fue uno de las cabezas visibles de la iglesia judío-cristiana. La iglesia, Pedro era origen galileo, pero Pedro se convierte en un líder inmediato en la iglesia de Jerusalén, aunque su origen es galileo. Personaje y origen del nombre, el Nuevo Testamento lo llama dos veces por el antiguo nombre hebreo, que sería Simeón, que es el que oye, y traduce el que oye, y 48 veces lo menciona como Simón, casi todas en Juan, y también se le habla de Simeón Pedro, ¿no? Entonces sería el nombre hebreo y el nombre griego. Y 153 veces lo llama Pedro. Son detalles muy interesantes que aparecen en los diccionarios bíblicos que nos sirve de referencia. Nos quedamos con ese primer detalle. Aquí se habla de su lugar de origen, su familia, etcétera, pero quedémonos básicamente con el hecho de que era un líder prominente de la iglesia primitiva y que su origen era Galileo, que tenía su nombre era realmente Kepa en arameo, Petro en griego fue el sobrenombre que le pone Jesús, y Shimeón, que traduciría el que oye, que es un texto hebreo. Ahí se habla entonces que según Hechos, Pedro toma un papel directivo en la comunidad naciente, o sea que estamos frente a una especie de regidor, una especie de obispo, si se quiere, de pastor de una gran comunidad en la iglesia primitiva, quien se toma el trabajo no de quedarse sentado en un despacho, sino de ir activamente. Esa es la palabra, puede ser como muy redundante, pero es una paradoja porque no, habla de un cargo, pero más que un cargo es una misión, es una labor más que un cargo. Y creo que es una exhortación para nosotros hoy día, pues porque hoy buscamos tener cargos, pero no estar activos en el compromiso del cargo, y Pedro en este caso, más que tener un papel directivo, es un hombre de acciones, es un hombre que está desplazándose por las regiones, confirmando, ministrando al Espíritu Santo, ministrando la presencia de Jesucristo. Y bueno, se mencionan algunos detalles, dice que es vocero ante las autoridades, que en la primera misión de extensión también ejerce el liderazgo, que el Espíritu Santo abre a través de él la misión a los gentiles. Esto ocurrirá, como vimos en la sinopsis, en la síntesis del libro de Hechos, en Cesarea, cuando se convierte Cornelio, que era un hombre temeroso de Dios, y su familia, que era también de origen pagana, ¿no? Dice que, pues, pese a su falla cuando dejó de comer con los cristianos gentiles en Antioquía para agradar a los judíos, Pedro es un defensor de la apertura a los gentiles. Y estos son fenómenos y cualidades, o más bien que cualidades, defectos morales de Pedro. Pedro no era perfecto, tenía algunas situaciones de una cierta ambivalencia ética respecto a su relación con los gentiles, con los paganos cristianos. Es un tema un poco más denso de manejar y nos correspondería cuando estudiemos el texto de Gálatas. Bueno, entonces dice que, aunque sin mucha razón se ha discutido acerca de la estadía de Pedro en Roma, bueno, ya hay algunos detalles extrabíblicos quizás, o que se salen del contexto de Hechos de los Apóstoles, pero que nos pueden servir de gran utilidad para este y para otros estudios. Hablemos de Lida, que es la población donde se da este acontecimiento. Dice que es una ciudad situada en la Cefela. La Cefela es una región muy fértil del territorio de Palestina.
que está a 15 kilómetros al sudeste de Jope, construida por Seme de la tribu de Benjamín, prosperó debido a su ubicación, porque era un lugar de paso entre Jope y Jerusalén, y por lo tanto entre Egipto y Babilonia. Dice que de los que regresaron del cautiverio babilónico, 725 eran de Lod, estamos hablando entonces por ahí en el siglo V, IV antes de Cristo, y que fue capital de una toparquía, que es un reino muy pequeño. Dice entonces, aquí se habla que ahí fue sanado Eneas, que los romanos incendiaron esta ciudad en el año 66 después de Cristo, y que la reedificaron, luego llegó a ser un obispado y ciudad importante durante las cruzadas. En 1970 contaba con 27.100 habitantes, son ciudades realmente pequeñas. Bueno, esa es la historia de Lida, ya la vimos en el mapa, por aquí aparece Lida. Aquí aparece la región de Sarón, pues es justamente de lo que vamos a hablar. Dice que Sarón significa lugar plano o llanura, y dice que es la más grande de las llanuras costeras en el norte de Palestina. Se encuentra entre los extensos pantanos del río Cocodrilo inferior y, y tiene una extensión de unos 80 kilómetros. Entonces aquí se habla de que Sarón no es una ciudad, Sarón es una región costera, es una llanura bastante fértil. Y es para entender cuando dice que lo vieron los de Lida y Sarón y se convirtieron al Señor. Es lo que termina el versículo 36 mencionando entonces esta ciudad de Lida y esta región de Sarón, ¿no? Son detalles que hay que revisar cuando hacemos un análisis gramático histórico. Miremos Eneas. ¿Qué significa Eneas? Eneas, que ya el texto había dicho que es un hombre, un tal Eneas, un hombre, no lo menciona de manera particular, sino muy indefinidamente, y el nombre Eneas, aunque no es clara su etimología, puede significar el alabado o el glorioso, o aquel que inspira temor, ¿no? Ya es un dato que conocemos fuera de la Biblia. Un dato muy interesante también en el pasaje cuando estamos estudiando hermenéutica es mirar la numerología. Uno de los capítulos de nuestro libro de José M. Martínez estudia el tema de los números en la Biblia, qué significa el número 3, el número 7, el número 10, el número 12, el número 70, el número 40, etc. Y hay un autor que es el señor Johnston, que escribió un libro sobre los números en la Biblia y dice que el número 8 se forma sumando 7 más 1. Esto, aunque parece muy básico, nos sirve para dar el sentido del número, y quiere decir entonces que si el 7 indica perfección, estar completo, y que el 1 implica el inicio, entonces el 8 implicaría un nuevo comienzo. Fíjense cómo se hace una inferencia a partir de los significados de otros números. Y entonces dice que se relaciona con la resurrección, la regeneración, el principio de un nuevo orden en lo establecido. Entonces, ¿se ajusta perfectamente este significado que nos propone Johnston? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque para Eneas, que llevaba 8 años, inclusive se puede hacer un análisis con base en la cronología que habíamos visto al comienzo. Si Eneas llevaba 8 años paralítico, indica esto que para la época del surgimiento de la iglesia, él quedó enfermo, ¿no? Él tuvo el accidente o lo que haya sido que le haya ocurrido, más o menos hacia la época de Pentecostés, que pudo haber ocurrido en el año 31 o 30 después de Cristo, es que tiene esa situación que lo deja inválido. Puede haber coincidido también 8 años atrás con la misma muerte de Jesucristo. Entonces podría decirse por inferencia que mientras se daban los hechos alrededor de la crucifixión, Eneas también vivía su propia crisis personal cuando quedó paralítico. Y tuvieron que pasar 8 años, y el 8 representa el nuevo comienzo, para hablar de una nueva etapa, de un nuevo ciclo en la vida de Eneas. Ahí les dejo pues esa inquietud. Continuemos, miramos ya nuestro mapa otra vez. Aquí está Lida, que se menciona, pues es el lugar del acontecimiento, pero pues por fuerza también tenemos que tener en cuenta a Jerusalén, porque es el lugar de donde viene Pedro haciendo su itinerario misionero. Ya había pasado posiblemente por ahí el mismo Felipe, tal como lo refiere el texto en Hechos capítulo 8, venía por esta región de la Pentápolis Filistea para llegar a la ciudad de Cesarea. Y Cesarea es muy importante dentro de nuestras tres historias, no solamente la historia de Felipe, sino también la de Pablo, Saulo de Tarso, y ahora la historia de Pedro, quien va a encontrarse con Cornelio. En el capítulo 10 lo dice, en esta misma ciudad portuaria de Cesarea. Así que estas son como ciudades de paso, ¿no? Yo creo que aquí uno podría ver qué significa Lida. Es un sitio de paso. Jope es el lugar donde
Pedro recibe la instrucción de ir a encontrarse con un pagano llamado Cornelio, pero tiene que haber un proceso de conversión en Pedro que se da ya camino a Cesarea cuando tiene la visión. Estamos hablando de un texto posterior al que estamos estudiando, pero es para colocar en perspectiva estas ciudades y lo que significan dentro de este proceso de movimiento del mensaje del evangelio que aparece escrito en nuestra sinopsis del libro. ¿Qué es lo que pasa antes de nuestro pasaje? Ya lo hemos dicho, la conversión de Saulo. Recordemos que Saulo era helenista, había nacido, es decir, al decir que es helenista es que proviene de otra tribu, no necesariamente de Judá, y por otro lado que está posiblemente viviendo en otra región del mundo conocido, y de hecho, pues, como sabemos, Pablo nació en Cilicia, en la provincia de Cilicia, y en su capital que es Tarso, y por tanto tenía ciudadanía romana, pero para este caso nos interesa saber que Saulo era helenista. Y sucede que Pablo, queriendo perseguir a los cristianos, resulta convirtiéndose a Cristo y aliándose con los cristianos y convirtiéndose en el gran apóstol. Pero ese proceso significó muchas contradicciones personales, entre ellas el odio de sus propios compadres, de sus propios paisanos, sus propios compañeros que antes perseguían a la iglesia. Pero también miraremos que después del texto que estamos estudiando aparece la resurrección de Dorcas en Jope. Jope es una ciudad que queda cerca de Cesarea, también entonces cerca de Lida, y entonces hay una especie de interconexión entre estas ciudades, Jope, Lida, Cesarea. Y por la ciudad de Cesarea pasan, como hemos dicho ya, tres personas importantísimas dentro de estos textos del capítulo 8 al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, que son Felipe, Saulo y Pedro. Entonces vemos cómo el método gramático histórico nos da tantos detalles que a veces por leer deprisa pasamos por alto y no analizamos. Continuemos entonces. Después de analizar el contexto inmediato, miremos los acontecimientos previos con un poco más de detalle. Y esto ya nos lleva a la sinopsis que habíamos hecho, la síntesis que habíamos presentado antes, ¿no? Primero, la muerte de Esteban cuando hay persecuciones, voy a leerlo muy rápido, y hace que los helenistas tengan que huir escapando, mientras que los apóstoles se pueden quedar en Jerusalén. Ya habría que analizar las condiciones sociales de aquella época para entender por qué mientras unos escapan, otros se quedan y no son perseguidos en Jerusalén. Dice segundo, Felipe, uno de los ayudantes de la iglesia de Jerusalén, que es helenista, inicia el primer viaje misionero a la iglesia de Samaria, donde sus milagros causaban asombro y la gente aceptaba su mensaje. Felipe bautizó a hombres y mujeres, y que después de esta labor viene Pedro y Juan para ayudar a confirmar la labor de Felipe. Entonces, por eso decimos que no tendría nada extraño que cuando Pedro visita Lida es porque ya Felipe había pasado por allí meses o años antes. Felipe luego desciende al desierto entre Jerusalén y Gaza, estamos hablando del capítulo 8, donde predicó y bautizó al etíope, a un eunuco, y luego es llevado por el espíritu en Azoto, que también se le llama Asdod, y allí partió para Cesarea. Entonces hay una ruta muy parecida entre la que toma Felipe y la que posteriormente va a tomar Pedro. El centro de su actividad que era el anuncio de las buenas nuevas acerca de Jesús. Saulo dice también, entonces son textos previos, perseguía a la iglesia. Recordemos que Saulo es helenista o era helenista, se convierte en discípulo del Señor cuando se dirige a Damasco. Luego inicia su tarea de predicación, pero tiene que escapar a Jerusalén porque quieren matarlo. En Jerusalén se une a los seguidores de Jesús, pero luego tiene que escapar nuevamente porque los judíos griegos también querían matarlo. Así que, como decíamos hace un momento, la conversión a Saulo le sale bastante costosa en términos sociales, y él se convierte ya en un perseguido de sus antiguos amigos. Fue llevado por los creyentes a Cesarea y luego a Tarso, donde estuvo allí, diríamos, a salvo. Y se dice que los creyentes en Judea, Samaria y Galilea vivían tranquilos para la época en que ocurre los hechos que estamos analizando de Pedro en Lida, y que adoraban al Señor y recibían a más discípulos. O sea que, digamos, después de la persecución, para la época del ministerio de Pedro en Lida era una época de tranquilidad. Acontecimientos posteriores, lo seguimos describiendo. Otro milagro se hace por mano de Pedro. Después de lo que ocurre en nuestro texto de Lida, de lo que ocurre en Lida con Eneas, pues viene el milagro también realizado por mano de Pedro, y es la resurrección de Tabita, ¿no?, en la ciudad de Jope. Bueno, se presentan las circunstancias de la conversión de Cornelio, aquí tengo que precisar que es Dorcas. Se realizan las circunstancias de la conversión de Cornelio en Cesarea,
Pedro es el encargado de visitar y ministrar a Cornelio, y Pedro regresa a Jerusalén con la novedad de los no judíos, de que estos no judíos también están aceptando el mensaje de Jesús. Bueno, ya hemos entonces dado algunos elementos exegéticos de las personas, los lugares, los acontecimientos, los significados. Ya le toca a usted sacar provecho de todo esto que estamos, digamos, extrayendo del texto, las palabras en griego, la voz de el tiempo de los verbos, la voz si es activa o pasiva de los verbos, etcétera, para pues encontrar cada vez más y más detalles que le sirven para su predicación. Esto que aparece aquí es un análisis estructural de un pasaje muy corto, y por una cuestión muy, digamos, conveniente, encontramos que hay lo que llamamos una estructura concéntrica. Para hallar la estructura concéntrica tenemos que hacer un ejercicio en el cual miramos el texto como aparece y vemos la manera como se va estructurando esta forma literaria, que tiene una construcción muy particular de la escritura bíblica, pero por otro lado también un sentido que ilustraremos a continuación. En primer lugar, una estructura concéntrica se da de la siguiente manera: aparecen como unas capas exteriores. Entonces veamos por ejemplo aquí, todos son visitados por Pedro en Lida, esto aparece en el versículo 32. Y a esa A, este punto A le corresponde un punto A', que está al final, en el versículo 35. Fíjese que se da el orden secuencial de los hechos, lo que pasa es que lo resumimos acá. Y en A' dice que todos en Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Fíjense que todos fueron visitados. ¿Qué pasó como resultado de esta narración? Pues que todos en Lida y Sarón se convirtieron al Señor. Segundo, aparece una estructura más interna, que ya está en color amarillo. Fíjense que por eso se llaman estructuras. La estructura periférica aparece en color blanco. La estructura más interior le llamamos la estructura B, está en color amarillo. Y B dice en el versículo 33 que Eneas llevaba paralítico 8 años. Está en el versículo 33. Y en contraposición, en la capa B', dice que Eneas se levantó enseguida. Eso aparece en el versículo 34b. Entonces, ¿cuál es el núcleo de esta estructura? Y la verdad es que cuando uno hace un análisis estructural como este, debe expresar y aclarar que el núcleo es lo más importante, que está en el centro de la estructura, que es lo que detona el acontecimiento, que es lo que cambia la realidad, y es que hay un antes y un después de este núcleo. Ahora, es trabajo de ustedes analizar y encontrar las estructuras concéntricas en las narrativas, sobre todo, para ver qué está en el centro, porque el centro nos ayuda a encontrar lo más importante de la narración. Quizá para muchos lo más importante sea la conversión, pero de acuerdo a la estructura concéntrica, en el análisis que hacemos de manera narrativa, resulta que lo más importante es la intervención de Jesucristo, quien actúa de manera maravillosa sanando a Eneas y dándole la capacidad de levantarse y hacer su cama. Entonces encontramos que en esta estructura lo más importante es este acontecimiento. Esto es lo que cambia lo demás. No es que la salvación de otros no sea importante, pero la salvación de otros se da a partir de esta intervención. Y para nosotros los pentecostales, los que creemos en la intervención del Espíritu Santo de manera sobrenatural en nuestra vida, pues sucede que los acontecimientos milagrosos conllevan en sí mismo acciones que ocasionan que las personas miren con fe al Señor a partir de la evidencia del milagro. Es lo que yo pudiera como extraer acá, ya casi concluyendo este análisis, la importancia que tiene el milagro desde el punto de vista de cómo la estructura genera o en la estructura se percibe un cambio, ¿no?, entre antes y después. Todos visitados, a todos convertidos. Eneas paralítico, a Eneas que se levantó. ¿Y qué detona todos esos cambios? La irrupción de Jesucristo. Jesucristo llega, sana y posibilita que Eneas se rehabilite, se capacite como una persona activa, que ya no va a estar postrada. Y esta postración no es característica solo de quien está allí paralítico, sino quizás de la misma iglesia de Lida, que se encontraba quieta, ¿no? Mientras que esta presencia de Jesucristo la lleva a moverse, a que este mensaje se extienda a través del voz a voz, a través de la experiencia vivida por Eneas,
pero lo que cambia esa realidad, e insisto mucho en eso, está en el centro de esta estructura, que es la acción de Jesucristo sobre Eneas. Entonces, después de este análisis, miremos eventos paralelos, ¿no? Eventos parecidos. No podemos llegar por razón de tiempo, pero les dejo la inquietud de revisar Marcos capítulo 2. Un hombre paralítico que es bajado por sus amigos en una casa a la cual se le descorre el techo pues para poder bajar a través de unas especies de sogas al paralítico en la camilla. Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Usted puede mirar eso en Marcos 2, y se forma una disputa teológica con los de siempre, con los religiosos criticones, los escribas y fariseos, que murmuran entre ellos diciendo, ¿por qué este hombre perdona pecados? Y Jesús le dice, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle a este hombre que se levante y sane y haga su cama, que se levante y que se mueva, ¿no? Que se levante y ande, ¿no? Y eso es lo que ocurre. Hay una fórmula muy parecida, le dice, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Tienen que revisar el texto de Marcos porque es una fórmula muy parecida, aunque quizás el contexto teológico es otro. En Juan capítulo 5 también aparece un relato parecido, en el cual hay un hombre que está paralítico al lado de una piscina, de una especie de estanque en Bethesda, en el cual se dice que aparece un ángel eventualmente y que mueve el agua, y que después que mueve el agua, el primero que se lance a la piscina pues queda sano de cualquier enfermedad. Entonces en esa leyenda o en esa creencia de la época, Jesús se fija en un paralítico que lleva varios años allí, no lleva 8 sino muchos más años, y ese testimonio va a generar la conversión y también el odio que le van a tener a Jesús. Y ya en este caso es porque Jesús realiza la sanidad en un sábado. Entonces, como se da cuenta, siempre alrededor de la obra de Jesús que tienen que ver con milagros, los religiosos empiezan a cuestionar el por qué, empiezan a buscarle los pelos, empiezan a generar discordias, no mirando la maravilla del milagro, sino buscando razones para odiar a quien está trayendo la vida y quien está generando un cambio maravilloso en la vida de los demás. Eso es algo que tenemos que entender en la práctica. Muchas veces, a pesar de lo maravilloso que sean las obras de Dios en nosotros, habrá siempre quienes sospechan, quienes nos cuestionan, quienes hasta nos odian por la labor que realizamos, y aquí hay digamos, una aplicación práctica de lo importante que es hacer este tipo de análisis ya en los pasajes de Marcos 2 y Juan capítulo 5. Preguntas para su predicación. ¿Estamos viviendo los milagros en realidad hoy día? ¿Cuál es la importancia de los milagros hoy? Entonces analice, por ejemplo, el antes y el después en el texto de Hechos capítulo 9. ¿Qué tan real es que Jesús se hace presente para sanar, para mejorar nuestra realidad, para ayudarnos a intervenir en nuestra vida en los problemas que tenemos, en cuestiones relacionadas con la salud, pero también con el bienestar, con el trabajo, con la familia, con la autoestima, con la violencia, con la sociedad colombiana cargada de tanta corrupción y violencia? ¿Qué se espera de nosotros al presenciar o saber de la realización de un milagro? ¿Será que lo que hay que traer es cámaras de televisión? ¿Y cuál será el final de eso? ¿O si realmente cuando uno está presenciando o habla de los milagros está dándole la gloria a Jesucristo, que finalmente es de lo que se trata? ¿Y cuáles son las implicaciones de un milagro? ¿Qué es eso de que Jesús se haga presente en un lugar para sanar, para intervenir milagrosamente? Ahí les dejo esos puntos de vista para sus predicaciones que van a realizar. Las actuaciones del Espíritu Santo en las iglesias contemporáneas, sean o no sean, hay que tener presente el papel del instrumento que somos nosotros, que somos usados para que los milagros se den. Y entonces la importancia de que nada de eso ocurre por accidente, justamente por el egénito que habíamos hablado en el versículo 32, que habla de un pasivo divino. La importancia que tienen los líderes de las comunidades carismáticas en la medida en que ellos están también dispuestos a moverse, a dejarse usar y no simplemente a ocupar un cargo. Conclusiones, ya terminando. El centro de la experiencia de los milagros apunta a Jesús, a verlo, a atenderlo, a ver en ese hecho una respuesta de lo que está haciendo Dios a través del discernimiento. Perdona pecados, pero también salva, también sana, también ayuda, también obra en otras áreas de la vida, no solamente la salvación de nuestra vida.
Una manera presentada para declarar un milagro, mira, ahí Dios nos enseña otra manera de orar. Jesús el Mesías te sana. A veces tenemos fórmulas muy repetitivas, en el nombre de Jesús, o yo declaro, o yo decreto, lo cual también está bien en el momento determinado, pero aquí tenemos una fórmula que casi nunca se usa, ¿no? Jesús el Mesías, Jesucristo te sana. Me parece muy bella y es muy bíblica, ¿no? Jesús se hace presente a través de sus discípulos que se movilizan cumpliendo la misión. Aquí la parte clave es moverse. Casi que nos está queriendo decir que si nos quedamos estáticos, no se va a ver de una manera tan patente la obra de Dios que cuando nos movemos. Mover es el impulso que posibilita la intervención de Dios. Es que cuando la iglesia estaba en Jerusalén estática, Dios tuvo que sacudir el árbol a través de la persecución para que hombres como Felipe, como el mismo Pedro, salieran a otros lugares, ¿no? De esa persecución también se dio el acontecimiento de la conversión del mismo Saulo, que más adelante va a ser el gran apóstol Pablo, pero eso se da a través de un ejercicio de moverse. Creo que si algo nos enseña el libro de Hechos es la acción, la importancia de no quedarnos en la zona de confort. Siguiente, Lidia representa los lugares de camino, donde Dios revela su poder de transformar y realizar nuevos comienzos. Me encanta la idea de que un lugar pequeño como Lidia sea un lugar de nuevo comienzo para alguien como Eneas. Y aquí viene en juego el número 8, ¿no? El número 8 es el número de los nuevos comienzos. El punto de llegada de Pedro en este pasaje realmente no era Lida. Él venía de paso. Y según lo que vemos, el acontecimiento más importante iba a ocurrir es en Cesarea. Pero todos estos lugares de paso son lugares en los que el discípulo de Jesús aprende, va comprendiendo mejor la manera en que obra el Señor y se va preparando para cosas más y más grandes cada vez. El escenario de los milagros debe estar orientado a ser discípulos mediante la comunicación, a hablar de lo que Dios está haciendo, ¿no? Ver lo que Dios está haciendo, compartirlo. Es muy importante comunicar lo que Dios hace. Muchas veces no glorificamos a Dios por las cosas maravillosas que Él hace, pero si no la pasamos quejándonos de nuestra vida. Y eso no glorifica a Dios, eso realmente no está trayendo nada bueno sobre nosotros, sino posiblemente más tristeza. Y qué bueno sería cambiar esa queja por las cosas que no hay y alegrarnos por las que sí hay y dar gloria a Dios y confiando en que vendrán cosas aún mejores. La realización de un milagro muestra dos aspectos del carácter de Dios, su poder y su compasión por quienes tienen limitaciones. Algo muy particular en la literatura lucana, y en este caso pues Hechos es de Lucas, es fijarse en quienes están limitados, en los que siempre están invisibilizados, en los enfermos, en las mujeres, en los niños, en un paralítico que por su propia condición huele mal, luce mal, es una carga para su familia, para su entorno social. Y cómo siendo una persona en estas condiciones, Dios lo mira con amor e interviene para darle un nuevo comienzo. Me parece fantástica esa conclusión. Las personas, bueno, esto para decirlo también me extiendo porque lo he insistido mucho en las clases de hermenéutica, ¿no? Mirar a los que sufren. La iglesia necesita volver a mirar a los que sufren, no ponerse del lado de los poderosos, de los que tienen todo, muchas veces para ambicionar su poder y su riqueza. Y en cambio mirar a los excluidos, a los que nadie ve, a los marginados, a los inmigrantes, a los afro, a los indígenas, a las personas pobres, a las personas que deambulan en las calles, a las personas que son excluidas por su forma de ser, por su forma de vivir, a los que están en las prisiones, en los hospitales, en los centros de rehabilitación, en los geriátricos, en los centros de acompañamiento para enfermedades mentales. Generalmente estas personas están olvidadas inclusive por la iglesia. Y muchas veces ve uno como con tristeza que el gran enfoque son las personas ilustres. Estamos interesados en los poderosos, en los ricos, y aquí parece que el texto de hecho nos enseña otra cosa, aunque también hay que aclarar que más adelante Pedro se encontrará con Cornelio, quien por cierto es una persona muy importante para la sociedad de la ciudad de Cesarea. Las personas que se convierten tienen la dignidad de santos. Importante entender eso. La santidad es un atributo que nos da Dios a través de la fe. Somos santos en Él. No por nuestros méritos, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Ante peligros de persecución o corrupción, los milagros representan el poder presente de Dios en sus hijos para infundir fe y confianza, para infundir esperanza.
me refiero a que Pedro venía de la persecución, lo mismo que Felipe, y esa persecución provocó que el mensaje se expandiera y que hubiera fundación de iglesias. Ya cuando Pedro llega a la ciudad de Lida, habían personas convertidas, había personas allí que vivían, y cómo el mal del mundo genera que brille la luz de Dios en la medida en que seamos obedientes. Y cuando esto ocurre, pues el papel de nosotros se cumple y las consecuencias son la expansión del mensaje de Dios. El pasivo divino nos recuerda que que solo somos instrumentos que apuntan al Señor Jesucristo, es decir, lo que nos pasa no ocurre por casualidad, sino que hay un plan predeterminado en las acciones que nos rodean y es una convicción muy pentecostal, que estamos en el centro de la voluntad de Dios y que lo que hacemos lo hacemos dentro de una conciencia del poder que está latente en nosotros, pero que tiene que manifestarse a través de la acción. El hombre y la mujer pentecostales son personas de acción, no son pasivas contempladoras, sino son personas que están motivándose constantemente a la evangelización, a la intervención en situaciones de dolor, a la participación en la vida de la sociedad en la cual se infunde la vida de Cristo por medio de la predicación y el testimonio. Finalmente, o no, continúo, la experiencia cristiana es un constante caminar, avanzar, extenderse, ir más allá. No hay nada más incompatible con la esencia del Evangelio que el estatismo, la pasividad, la zona de confort. Seguramente que cuando Dios nos va a usar, va a tener que sacudirnos un poco y a movernos, ¿no? Y ese movimiento es bastante propicio para la obra sobrenatural de Dios. Así que si este mensaje nos está llegando hoy día, pues que estemos dispuestos a movernos, a extender, a avanzar, a ir más allá, no quedarnos conformes con lo que tenemos o lo que hemos logrado, sino ir más allá. Finalmente, Pedro representa el liderazgo de la iglesia tradicional. Recuerden que Pedro representaba a la iglesia judía, aunque él era Galileo, pero era el líder de la iglesia judía en Jerusalén, a quien se revela el propósito de Dios de salvar a todos. Entonces, cuando Pedro entiende eso, y lo va a entender paulatinamente, primero a través de la persecución de los helenistas, pero sobre todo, segundo, en la visión que tiene en una casa entre Jope y Cesarea, que es cuando comprende que Dios está interesado en salvar a todos a todos los seres humanos, ¿no? Y Pedro trabaja vinculado a los helenistas. Aquí no es cananistas, sino helenistas. Aquí corregimos, por favor, no es cananistas, sino helenistas. Pedro trabaja vinculado a los helenistas, Felipe y Saulo. Entonces hay una comunión entre propios extraños, entre personas de las iglesias establecidas ya tradicionales y las iglesias con una mentalidad y una teología nueva, que es un poco la tensión entre las iglesias lideradas por los apóstoles y las iglesias lideradas por los helenistas. Aquí está la bibliografía de este trabajo. Y bueno, un poco extenso, me excuso si parece un poco larga, pero era para mí importante extender el análisis. Y a partir de todo esto que les he compartido, les invito a que sencillamente lo que les ha parecido importante, no se puede hablar de todo, pero extraigan algunos elementos de toda esta análisis exegético que tiene más para analizar, pero por razón de tiempo no nos podemos extender más. Y la idea es que a partir de esto usted construya una predicación, usted busca cuál es el enfoque, busca un propósito, arma una estructura, tiene que basarse solamente en Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35, no puede salirse de ahí, salvo que quiera mencionar alguna cuestión que ilumine su argumento, pero debe hacerse con un extremado cuidado. Pero para no hacerla extensiva, extenderla más de la cuenta, le pido una vez más solamente remítase a Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35, con las excepciones de los pasajes que he usado. Sin embargo, hay que hacerlo con mucho cuidado para no salirse del tema. Y bueno, creo que es todo por ahora. Les deseo muchos éxitos, muchas gracias de antemano. Y ya al final de esta secuencia de clases por su interés, su atención en estas clases, en esas tareas, y espero que en adelante su interacción con la Biblia sea mucho más provechosa, mucho más eficiente, mucho más eficaz sobre todo y más productiva, más fructífera. Muchas bendiciones y estoy pendiente de sus predicaciones. Voy a abrir un espacio en Classroom para que me coloquen los enlaces del YouTube si quieren subirla a YouTube, o si quieren enviarla a mi WhatsApp, pueden hacer la grabación de su predicación y me la envían al WhatsApp, también me parece muy bien. Un abrazo muy grande para todos y para todas, y eso ha sido todo por ahora. Espero que nos veamos pronto y Dios les bendiga.